después de que ayer el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dijera que iban a dejar para una segunda etapa el tratamiento del impuesto a las ganancias, hoy el gobierno no es que lo desmintió, ni siquiera atendió lo que dijo Menem, lo desoyó por completo, porque el ministro del Interior, Guillermo Franco, fue el que salió a decir que prácticamente había un acuerdo con gobernadores y demás para establecer un nuevo piso en 1.800.000 para un trabajador soltero y 2.200.000 para... Casado con hijos. Sí, para gente con carga de familia y demás. Así que en principio habría un acuerdo para volver a pagar el impuesto a ganancia a partir de esos números. Sí, asume el Ejecutivo el costo de reponer un impuesto que se había sacado de escena en el último cuatrimestre del año pasado en función de las elecciones, que había quedado reducido a menos de 100.000 personas de las casi 2 millones que en algún momento llegaron a pagar el impuesto a las ganancias. Y claro, el 60% se coparticipa y se sintió de manera drástica en la recaudación, sobre todo en las provincias, porque ese es un impuesto que se coparticipa. Se repone no a lo que había trascendido 2 o 3 semanas atrás, se hablaba de 1.200.000, desde ahí se empezaba a pagar. Los gobernadores pidieron, bueno, como una especie de correr el arco, que hoy por hoy no alcanzaría a tanta gente hoy, pero claro, si hay una recuperación salarial importante o por encima de la inflación, podrían algunos trabajadores ingresar. Digo podrían porque la novedad es que por mes, al menos lo que ha trascendido, insistimos, no llegó todavía la ley de bases al Congreso, pero esa base se actualizaría por inflación. Sería entonces el piso de los solteros, es decir, una persona que no puede deducir nada. Hay que ver incluso también cómo queda en el importe de las deducciones, qué podés deducir, si hay servicio doméstico, si alquiler y demás, pero una persona que no puede deducir nada empezaría a tributar el impuesto a partir del 1.800.000 pesos en bruto. En promedio, un trabajador por ANSES, por obra social y demás, tiene un descuento en torno del 16-17% según la actividad. Y una persona que puede deducir a su pareja, esto no es siempre, porque a veces, o la gran mayoría de las veces trabajan los dos, podés deducir a su pareja y 2 hijos en edad escolar empezarían a pagar el impuesto a partir de los 2.200.000. La novedad es que cuando empezás a pagar el impuesto, insisto, según lo que trascendió, empezarías de una escala muy baja, el 5% de lo que te alcanza, y luego va subiendo 7, 9, así hasta llegar a una escala del 35%. Hoy, después de la reforma de masa de octubre del año pasado, tributan los trabajadores por encima de los 3 millones de pesos. Aproximadamente el 1,5-2% de los argentinos gana por encima de los 3 millones de pesos. Por lo tanto, es un impuesto que hoy no alcanza prácticamente a nadie y, según muchos tributaristas, es el más progresivo porque pagan más los que más ganan en función de los que menos ganan. El problema es que cuando vos empezabas a tributar, y pasó muchas veces en la historia, en los tiempos de Cristina, de Macri también, te alcanzaba y te agarraba con el 25, 27%. Entonces te mochaba hasta 1/3, 1/4 parte del salario, y entonces no hacías feriados, no hacías horas extras, porque todo eso se lo llevaba el impuesto a las ganancias. Lo que dicen ahora es que la escala sería progresiva, por lo tanto el trabajador que empieza a pagar, pagaría porque falta ver la letra chica, el 5%, rondaría 150.000 pesos desde que empezás a pagar el impuesto. Vamos a ver ahora algunos salarios, como para ver, los petroleros en el sur son los que más se quejan, una especie de puja entre gobernadores del sur y gobernadores del norte, pero como para tener una idea de dónde estamos parados en materia salarial en la Argentina. El servicio doméstico, la escala hoy vigente para una persona que trabaja 48 horas y que tiene retiro en la categoría 5, que es la de limpieza general, trabajo en general, casi 240.000 pesos al mes. Lejísimo de tributar el impuesto a las ganancias. Una docente primaria con 10 años de antigüedad aquí en Córdoba, 471.000 pesos. El básico de comercio, 658. Tienen además algunos adicionales, presentismo y demás, pero igual quedan lejos de la escala de ganancias.
Los bancarios sí podrían estar alcanzados. Hoy un trabajador bancario inicial está en 1.129.000, pero claro, en la medida que haces carrera, el bono, el premio y demás, podrían sí estar alcanzados por impuesto a las ganancias. Y un camionero, esto pregunté hoy en Córdoba, ¿cuánto cobra hoy un camionero con 10 años de antigüedad? Casi 1,5 millones de pesos, es decir, también estaría exento el promedio de 10 años, por supuesto. Si tiene más años de antigüedad, si tiene feriados, si tiene alguna cosa adicional, podría estar alcanzado por el impuesto a las ganancias. Pero en líneas generales, por lo que hoy se está planteando, con el 1.800.000 y con los 2.200.000, no estaría siendo alcanzado tanta gente como era en la versión original que había propuesto el gobierno, en esta versión, en este intento de que se aprobara la ley de bases. Veremos qué es lo que finalmente llega al Congreso. Bueno, Nadine Argañarás dice: uno puede considerar es el último proyecto, el último borrador enviado a gobernadores hace unos días. Bueno, si uno toma en cuenta eso, que tenía un mínimo del orden de 1.300.000 pesos para solteros y de 1.600.000 para una persona con cónyuge y con 2 hijos. Bueno, en ese caso, obviamente, hay un aumento del impuesto porque hoy una persona, un trabajador dependiente con un salario bruto de 2.300.000 pesos mensuales no está tributando. Por ejemplo, esa persona con ese borrador, insisto, no con lo que va a venir, habrá que ver si tiene cambios. Esa persona pasaba a tributar aproximadamente unos 160.000 pesos mensuales, o sea, de 0 pesos por mes, 160.000 pesos por mes, incluyendo el aguinaldo, y una persona que con un sueldo de 3 millones de pesos, que hoy está tributando unos 80.000 pesos mensuales promedio, pasaba a tributar unos 360.000 pesos mensuales. La discusión, como ustedes habrán visto, política se centra mucho en el mínimo no imponible. Entonces ahora anoche se dijo que puede ser de 1.800.000 pesos para un soltero y de 2.100.000 para una persona con cónyuge y 2 hijos. Bueno, habrá que ver porque eso es lo que define de alguna manera la cantidad de gente que paga el impuesto. Los primeros datos que tenemos del mes de enero del INDEC están marcando una caída del salario real de un empleado privado formal del orden del 20%. Y en el caso de un trabajador público del orden del 24% de poder adquisitivo. Eso seguramente se sigue dando en este momento, ¿sí? Porque el salario real sigue cayendo, habrá que ver en qué punto hace piso y a partir de ahí, ¿no es cierto?, puede empezar a recuperarse, lo mismo con las jubilaciones. Entonces, es en ese contexto donde se está dando esta discusión y esta posibilidad de volver a aplicar el impuesto a los ingresos personales, como se llamaría ahora, porque con esta caída de poder adquisitivo, imagínense, para una persona que hoy no está tributando, pasa a tributar 160.000 pesos, que es el 8% de su ingreso, le está significando una caída de su ingreso neto, que se va a sumar a la caída que está teniendo el poder adquisitivo por inflación. Así es, todo estaba viendo, Laura, que antes de que se aprobaran las reformas que hizo Alberto Fernández, que finalmente no terminó pagando casi nadie ganancias. Reforma en Massa, ¿no? En Massa, campaña perdón. de Massa. Bueno, está sí, bien. Gestión de Alberto, pero sí, fue Massa el que... En la región, Argentina es el país que, digamos, que menos aporta en impuestos a las ganancias. 2,5 el PBI antes de la reforma en Massa, ¿no? Le sigue Brasil, donde el 3%, digamos, la gente que paga ganancias es el 3% del PBI, y Uruguay, de los trabajadores uruguayos son los que más aportan, 3,8% del PBI. Bueno, sí, en los países europeos el 8%. ¿no? O sea, claro, se graba realmente fuerte el impuesto a las ganancias personales, pero te sacan el resto de los impuestos. Claro, ¿no? Porque yo preguntaría si en esos países también se paga el impuesto país cuando vos salís, o el IVA del 21 cuando compras arroz. Pagás bienes personales con la plata que ya te sacaron del impuesto a la ganancia, vos compras un bien personal, también te cobran impuestos, o te duplican el inmobiliario provincial y municipal. O los ingresos brutos, que es una locura, que cada provincia le carga el 5%. Si uno a todo. mide solamente el impuesto a la ganancia es posible, pero lo que pasa es que acá el impuesto a la ganancia es una parte de todo un sinnúmero de impuestos que es cargan la gran sobre cuenta uno. pendiente de la Argentina, ¿no? Una reforma tributaria que limpie impuestos y que deje 2, 3, 4 y nada más. Yo me voy a cortar las manos antes de aumentar impuestos. Agustín. Bueno, Jorge, Lalo, Laura.